Bien, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, pero antes me gustaría que por favor me confirmaran si me pueden oír, para no estar hablando de gusto. No se escucha. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar la sesión de hoy en la cual vamos a ver si podemos compartir con ustedes, como siempre, la plataforma de Canvas en la cual ustedes pueden ver los contenidos que se han preparado para ustedes. Y efectivamente, en esta semana nos corresponde hablar un poquito acerca de, perdón, la función notarial, el concepto y el contenido, así como los distintos sistemas notariales. Pero, tal como lo vimos el día de ayer, la manera en que vamos a abordar estos contenidos va a ser un poco diferente de como suele hacerse. Esta vez, a partir de 3 instrumentos o archivos o documentos que se han compartido con ustedes, ustedes mismos van a crear a su, digamos, el conocimiento relacionado con este asunto, pero gracias a la utilización, como les dije, de al menos 3 instrumentos o herramientas o estrategias de aprendizaje que también se han puesto a su disposición. Entonces, aquí lo único que me queda es preguntarles si en relación con esa actividad ustedes tienen alguna duda, algo que no comprendieron muy bien y que les gustaría que se pudiera ampliar. Porque recuerden, a partir de, vamos a ver, a partir de lo que yo les explicaba, que hay un módulo llamado generalidades y que en este módulo de generalidades es donde ustedes van a encontrar este documento llamado estrategias de aprendizaje. Entonces yo les pedí ayer que por favor lo descarguen, lo analicen, lo estudien y lean el material, cualquiera de los 3 que se han colocado en esta semana, precisamente en esta parte que dice recursos, semana 3. Aquí se han colocado 3 archivos: la naturaleza jurídica de la fe pública notarial, la función notarial y el notariado en el mundo y su proyección hacia el futuro. Entonces yo les he pedido que escojan uno de estos 3, uno cualquiera, ahí usted decide, y que en base a estos textos y utilizando lo que aparece en estrategias de aprendizaje, también seleccionen por lo menos 3 estrategias, una de las cuales necesariamente tiene que ser un mapa cognitivo, una de ellas, porque recuerden que les he pedido que se vengan a Google. Así se titula, google.it. Y que aquí en Google ustedes elaboren un diagrama, un, una, que, un mapa cognitivo y en él, vamos a ver qué pasa aquí. Es porque es doble G. Siempre me equivoco. Doble G. Ahí está.
Yo, por ejemplo, tengo uno aquí que utilicé, pero de otro tema, por supuesto. Pero de otro tema. Y más o menos así es lo que ustedes van a hacer. Esto se puede ir comprimiendo o se puede ir expandiendo, aunque aquí estoy en un círculo vicioso. Bueno, entonces aquí estoy. Entonces ustedes, repito, van a elaborar eso. Bien, ¿alguna pregunta en relación con ese asunto? Cualquier pregunta o duda que tengan la pueden formular con total libertad. Licenciado, ¿para cuándo es la fecha de entrega? Eso entiendo yo que es, déjeme checar a ver si lo establecimos. Creo que no establecimos una fecha. Allí ustedes son libres de poder presentarlo en cualquier momento. Y es porque la actividad de la semana, quiero ver, es la participación en un foro de opinión. Déjenme recordar. En esta semana, en las indicaciones, hay algunas preguntas que se han colocado aquí. ¿Cuál es la importancia del derecho notarial? ¿Cuál es la necesidad de estudiar el derecho notarial? ¿Qué se requiere para estudiar correctamente el derecho notarial? ¿Qué conocimientos previos son necesarios para iniciar su estudio? ¿La normativa vigente es suficiente para regular la materia notarial? ¿Qué aspectos esenciales sobre el notariado moderno pueden explicarse por su historia? ¿Y cuáles considera que son las responsabilidades profesionales de un notario? Entonces, aquí hay unas preguntas para que ustedes puedan otra vez analizarlas y las respuestas les van a servir para alcanzar la competencia. Y con base en la última de las preguntas, se ha preparado un foro de discusión para que puedas participar externando tu opinión. Entonces, en realidad, la tarea, llamémosle así, de que se les dejó en relación con los contenidos teóricos, no tiene una fecha de entrega. Entonces, con eso en mente, usted pues queda en libertad de hacerlo cuando tenga, digamos, oportunidad. Bien, ¿alguna interrogante adicional que puedan tener en relación con lo que han leído? O si quieren, si tienen todavía alguna duda en cuanto a la prueba que tuvimos, al laboratorio, si hay algo que no les ha quedado todavía muy claro, ahí ustedes pueden aprovechar. Yo tenía una duda, Lick, pero era para saber a dónde vamos a mandar el mapa, por decirlo así. Sí, ¿Va a habilitar un foro o cómo? vaya, vamos a hacer una cosa. Aquí en tareas, vamos a agregar una tarea y le vamos a poner, sube aquí tus estrategias de aprendizaje. Sube aquí tus estrategias de aprendizaje. Vamos a ver. Vaya, en esta tarea puedes compartir los instrumentos que utilizaste para organizar la información contenida
en el material de lectura que elegiste. Y entonces va a ser la URL de un sitio, o podría ser también carga de archivos. Entonces ya está. Aquí ya tienen ustedes un lugar que se titula Sube aquí tus estrategias de aprendizaje, y aquí las puede perfectamente. Lo vamos a publicar y lo vamos a colocar en este módulo de la semana 3. Sube aquí tus estrategias de aprendizaje y lo vamos a poner aquí en actividades de evaluación. Vaya, como les repito, estas actividades no tienen una ponderación sumativa, es decir, no van a recibir una calificación, pero estas actividades, así como llamémosle de relleno o accesorias o complementarias, son precisamente para que ustedes puedan sacar el mejor provecho de esta asignatura, de las actividades de aprendizaje, y para que puedan, en definitiva, alcanzar la competencia en el nivel más alto. Recuerden que nosotros tenemos 5 niveles en relación con las competencias. 5 niveles. De esos 5, el que uno debería aspirar es el nivel mayor, llamado estratégico. Es un nivel que en el enfoque así numérico básicamente equivale al 10. Es la mayor nota, el nivel estratégico. Debajo de él está el nivel autónomo, que numéricamente hablando equivale como al 8 o al 9, nivel autónomo. Luego tenemos un nivel resolutivo, 6-7 numéricamente, que ese es el que, como quien dice, el que se necesita para aprobar, para pasar, para entender que sí alcanzó la competencia, pero en el nivel justo, en el nivel mínimo. Debajo del nivel resolutivo, y quien se quede allí prácticamente no aprueba la asignatura, es el nivel receptivo, que es un nivel en donde todavía la competencia no se logró. Y por ende, pues habría que repetir la asignatura para poder alcanzar la competencia. Yo creo que quienes se ubican en ese nivel son aquellos que no se han comprometido con las actividades de aprendizaje, que no han cumplido las tareas, que no han asistido a las sesiones, prácticamente aquellos que han abandonado el esfuerzo, el intento, que no han continuado con ánimo el proceso. Y luego, ya el último, ese definitivamente es para aquel que no le importa, el nivel preformal. Ese de plano, que ese no llega ni al 3, pues como nota. El receptivo es 4-5. Entonces, con que ustedes alcancen el nivel resolutivo, ya es suficiente para aprobar la asignatura, pero no deberían conformarse con el nivel S, sino buscar el autónomo o buscar el estratégico. Pero es obvio, ¿no?, que para poder alcanzar el nivel superior hay que hacer un esfuerzo mayor, hay que tener un compromiso más alto y de plano ser más aplicado. Esa sería tal vez la palabra mágica, aplicado o aplicada en el caso. Bien, ¿alguna otra pregunta que puedan tener? Bueno, entonces vamos a aprovechar, digámoslo así, esta sesión para platicar un poquito con relación a la ley de notariado. Es decir, quisiera que comencemos ya a analizar la ley de notariado. Aquí está. Y es que básicamente la lectura de la ley puede ser un paso necesario y ojalá suficiente para que ustedes vayan comprendiendo
esta asignatura. Bien, voy a suplicar siempre el apoyo de ustedes ayudándome con la lectura para hacer el proceso un poquito más dinámico. Vamos a ver. Jaime Mendoza, ayúdeme por favor a leer en pantalla el artículo 1 de la ley de notariado. Jaime, por favor. Permítame, Okay. ahorita. El artículo 1 reza lo siguiente. El notariado es una función pública. En consecuencia, el notario es un delegado del Estado que da fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen y de otras actuaciones en que personalmente intervenga todo de conformidad con la ley. Inciso 2. La fe pública concedida al notario es plena respecto a los hechos que en las actuaciones notariales personalmente ejecuta o comprueba. En los actos, contratos y declaraciones que autorice, esta fe será también plena tocante al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se exprese. La fuerza probatoria de todo instrumento notarial se regula de conformidad con las leyes respectivas. Gracias, Jaime, muy amable. Bien, aquí tenemos pues un artículo inicial en la ley de notariado que nos ayuda a entender varios aspectos que son pero muy relevantes a la hora de caracterizar el derecho notarial y también, ¿por qué no?, a la hora de ejercerlo y de intentar obtener de ese ejercicio, digamos, la utilidad que reporta a las personas que han servido, o mejor dicho, que han recibido ese servicio. Entonces, según esto, el notariado es una función pública, es pues una función. Sin embargo, hay varias teorías que pretenden explicar la naturaleza jurídica del notario, es decir, de aquel, o de uno, mejor dicho, de aquellos que ejercen esa función, el notario. Y dentro de esas teorías que pretenden explicar su naturaleza, está aquella que lo categoriza como un funcionario público, pues porque ejerce una función pública. Sin embargo, entre nosotros, y siguiendo la corriente del notariado latino, el funcionario, a pesar de ejercer una función pública, no es un funcionario público, sino que es un profesional del derecho o de las ciencias jurídicas liberal, suele decirse, o lo que es igual, independiente. Es decir, independiente del Estado. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a sus emolumentos o, digamos, el dinero que necesita para satisfacer sus necesidades no proviene de un salario que el Estado le dé, sino que el notario recibe esos ingresos económicos para sus gastos de vida de aquellas personas a quienes les presta ese servicio, aquellos que se ven beneficiados por esa función que él desempeña. O sea, por eso, y porque tampoco, digamos, tiene que estar dando cuentas, reportes, con ciertas excepciones en materia fiscal, pero digamos que no está como sujeto al control o a la fiscalización, es decir, no tiene pues un jefe que le esté exigiendo que le rinda cuentas de qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. No, es decir, es un profesional independiente, liberal, autónomo hasta cierto punto, que, como les repito, no depende del Estado para satisfacer a través de un salario sus necesidades cotidianas,
sino que las satisface o las cumple a partir de los honorarios profesionales que recibe de aquellos a quienes les presta esa función o en cuyo favor ejerce esa función. Ahora, dice la parte siguiente que el notario da fe. Esa palabrita, da fe, se relaciona con otra característica de los notarios y es la de ser fedatarios. Un fedatario, que no es, por cierto, el único fedatario que existe. O sea, fedatario da la idea de dar fe. O sea, persona que da fe. Es un fedatario. Repito, no es el único porque hay varias categorías o clases de fe pública. La notarial es tan solo una de ellas. Entonces, el notario da fe como delegado que es, delegado, no funcionario, sino que el Estado lo ha investido con cierta autoridad, le ha dado una comisión, un mandato, una delegación, un delegado del Estado que, repito, da fe. Pero ¿de qué da fe? Y aquí viene algo que es clave. Da fe de los actos, contratos y declaraciones que ante sus oficios se otorguen. Fíjense qué interesante. Ante sus oficios se otorguen. Estamos hablando aquí de actos, contratos y declaraciones que se otorgan ante sus oficios. Pero además de eso, también da fe de otras actuaciones, y aquí resulta clave lo que viene a continuación, en que personalmente intervenga. Es decir, para que él pueda tener esa calidad de ser un fedatario con relación a estas actuaciones, se requiere que él intervenga personalmente en ellas. En ese sentido, casi equivale al rol de un testigo dentro de un proceso, porque el testigo también tiene que haber conocido, como se suele decir, de vista y oídas aquellos hechos sobre los cuales depone o declara el testigo. En ese sentido, el notario casi se equipara a lo que hace un testigo cuando, repito, personalmente interviene en ciertas actuaciones. Y si da fe de ellas, gracias a esa fe pública de que ha sido investido, entonces esa constancia, esa aseveración, esa manifestación hecha por el notario tiene fe, tiene credibilidad, forma, plena prueba. Que conste, el término plena prueba de alguna manera ya está entrando en desuso, ya no lo estamos utilizando mucho porque formaba parte de los sistemas de valoración de la prueba de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles que ya perdió vigencia entre nosotros. Entonces, ahora ya no hablamos de plena prueba como antes se hacía, incluyéndose también semiplena, imagínense, semiplena prueba. Y se decía que dos pruebas que eran semiplenas podían, si se juntaban, hacer plena prueba. O sea, era una forma un tanto matemática de valorar la prueba. Ahora ya no existe ese sistema que era conocido como la prueba tasada o prueba legal o de tarifa legal, porque había una especie de regulación jerárquica de qué constituía plena prueba y qué no. Y bueno, era una manera diferente que ya ustedes ya no la van a conocer ni mucho menos aplicar. Entonces, pero en algunos cuerpos normativos
como esta ley que data de 1962, todavía hay resabios de la terminología que se empleaba anteriormente. Y por eso ha quedado todavía eso de que la fe es plena, como haciendo referencia a que no se puede poner en duda. Es decir, es algo que ha quedado acreditado por un notario que tiene fuerza, o mejor dicho, fe pública, y por ende lo actuado por él tiene fuerza probatoria absoluta o plena. Es decir, no se puede poner en tela de juicio. Es más, en ese mismo código que les acabo de mencionar, el Código de Procedimientos Civiles ya derogado, se decía que para destruir la fe de un notario se necesitaba 4 testigos y que no sé qué y que no sé cuánto, como, algo como quien dice, no es que no se pueda destruir lo que el notario dice, pero no es tan fácil. Es decir, se necesita esto, esto y esto para poderla destruir. Si no se tiene eso, entonces no se puede y aquello queda ya inconmovible. Obviamente, no estamos en presencia pues de un ser perfecto, ¿va? Que no comete errores o que no está sujeto a tentaciones, ¿va? O sea, de repente nos podemos topar con un notario que no entienda la naturaleza de la función que le ha sido encomendada y que, como decimos, haga cosas que son totalmente ilegales, ilegítimas, arbitrarias. O sea, existe pues dentro del mundo de lo posible, existe la posibilidad de que nos topemos con un notario a quien no le importe, a quien la ética le salga sobrando y que haga del ejercicio de la profesión un modus vivendi, sin importar si causa o no daño o perjuicio. Es decir, no estoy diciendo yo, pues, que todo lo actuado por todos los notarios es algo que no se puede dudar de su autenticidad. Obviamente estoy hablando de aquellos aspectos ideales, pues, o sea, como quien dice teórico, pues en teoría vamos a decir eso. Entonces, repito, distingamos desde ya las intervenciones personales que un notario pueda tener en ciertas actuaciones de aquellos actos, contratos y declaraciones que simplemente, digo yo, simplemente autoriza, porque si esas declaraciones, si esos actos, si esos contratos implican algunos hechos en los cuales el notario no ha intervenido, el que se consignen en un instrumento notarial no significa que sean ciertos los hechos consignados en ese instrumento. Como esto puede resultar un poco complejo, se los voy a explicar. Y se los voy a explicar a partir del siguiente inciso. La fe pública concedida al notario es plena, es total, es completa, es absoluta respecto a los hechos que personalmente ejecuta o comprueba. Aquí tenemos otra posibilidad. El hecho no lo ejecutó él, pero sí lo comprobó. Y ello personalmente. Ciertos hechos los podría él ejecutar, pero otros hechos los podría comprobar. Pero en todo caso, él personalmente hago constar que me constituí a tal lugar en donde me encontré con X persona, con la cual conversé y le pregunté tal cosa y me respondió tal cosa, y él lo consigna en un instrumento notarial. Si él personalmente está ejecutando ese hecho, entonces esto goza de fe pública plena. Es decir, hace, como se decía antiguamente, plena prueba. Tiene robustez. No vamos en principio a dudar de su veracidad.
¿Pero por qué? Otra vez, porque él personalmente ha ejecutado el acto o él personalmente lo ha comprobado. Pero, aquí viene la aclaración, en los actos, contratos y declaraciones que autorice, aquí ya estamos en presencia de un notario que, por regla general, está en su oficina. Está en su oficina, en el lugar donde él ejerce la función, su oficina por lo general. Y allí llegan los requirentes, no los clientes, los requirentes. Y allí le exponen una situación fáctica, ciertos hechos o ciertas intenciones. Es decir, lo que ellos desean hacer. Y viene el notario como experto, asesora y digamos, trata de encuadrar esa voluntad en los supuestos establecidos por la ley para darle forma legal. Y luego viene y lo incorpora en un instrumento. Pero al incorporar en el instrumento lo que las personas le están diciendo, algunas de las cosas que le dicen al notario son hechos. Pero son hechos que el notario no los ha ejecutado personalmente, ni tampoco los ha comprobado. Tampoco está obligado a hacerlo. Entonces, en los actos, contratos y declaraciones que autorice, esta fe será también plena, pero aquí viene y restringe o limita esa plenitud cuando dice tocante al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se expresa. En otras palabras, la fe pública es plena respecto de los hechos que personalmente ejecute o compruebe. Ojo, en las actuaciones notariales. O sea, tendría que estar actuando como notario para que se dé esta plenitud en la fe que ejerce. Porque recuerden que el notario, como persona que es, podrá estar también haciendo otro tipo de actividades que no tienen que ver con el notariado. Aquí estamos hablando de un notario ejerciendo el notariado, no de uno haciendo otras cosas. Pero cuando él está autorizando un acto, contrato o declaración, esa fe es plena, pero solo respecto al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se expresa. En otras palabras, nosotros no vamos a entender que es verdad, así, una verdad sin controversia o sin objeción, los hechos que puedan estar consignados por las partes. Manejemos un ejemplo bien sencillo. Llega una pareja de novios donde un notario y le dicen que desean contraer matrimonio civil entre sí. Señor notario, ella es mi novia, tenemos ya algún tiempo de conocernos, nos amamos y deseamos casarnos y que usted autorice nuestro matrimonio. Viene el notario y comienza lo que podemos llamar a elaborar un expediente para ese matrimonio. Le llamamos expediente matrimonial. Incluye ese expediente una acta en donde los contrayentes, bajo juramento, le manifiestan al notario su deseo o voluntad de contraer matrimonio entre sí y no tener ningún impedimento legal para hacerlo. A esa acta le llamamos acta prematrimonial. El nombre se explica por sí solo. Previo
prematrimonial, una acta previa al matrimonio. Uno de los impedimentos para poder contraer matrimonio es ya estar casado. Ya estar casado. Entonces viene y resulta que por aquellas cosas del destino nos encontramos con un hombre o con una mujer que ya estaba casada previamente y su matrimonio no había sido disuelto por ninguno de los modos en que el matrimonio se disuelve. Es decir, su cónyuge está vivo y no ha habido ningún trámite ni declaración de divorcio o de nulidad del matrimonio. Es decir, el matrimonio está vigente, digámoslo así. Pero por negligencia, por olvido, por la razón que sea, ese matrimonio no se registró en el registro del estado familiar correspondiente. Déjenme hacerles una preguntita ahorita a ustedes. ¿Creen ustedes que por no haberse registrado en el registro del estado familiar, que están por el momento en las alcaldías, ese matrimonio es como que no existiera? ¿Qué piensan? Erika, Diana, Daisy, ¿qué piensan? Fátima. La pregunta que le estoy haciendo equivale a decir, ¿es un requisito para que el matrimonio valga que se inscriba en el registro del estado familiar? Pues sí es un requisito, pero pienso que ya ante la fe notarial ya tiene validez ese matrimonio. Ok, gracias. ¿Alguien más le gustaría dar una opinión al respecto? Elmer, hola. Yo considero que sí debe estar registrado, así como se da lo mismo de los bienes inmuebles. Bueno, al menos considero que también debería ser requisito. Tal vez tiene la fe notarial, pero para ellos los notarios saben que tienen que hacer ciertos trámites. Entonces, dentro de los trámites que deben de realizar está eso, inscribirlo. Y si no lo hacen, entonces no es tomado en cuenta. Gracias. Gracias por su opinión. ¿Alguien más quisiera opinar respecto de esta pregunta? Sí, Dígame. dígame. Considero que el matrimonio siempre es válido, ¿verdad? Porque ya fue hecho ante un notario. Lo único que pasa ahí es que nunca fue inscrito en el registro del estado familiar. Algunas experiencias que he tenido es que lo que hacen es a veces imponer una multa, ¿verdad? Pero el matrimonio sí es válido. Muy bien. Elmer, sí, yo también quería decir algo al respecto de eso. Okay. Que yo también he tenido se le cortó la llamada. Ir o aceptar el matrimonio. Y como no sé los demás, pero yo dejé de oírle. Le escuché unas palabras nada más. No se le escucha a la compañera. Sí. No se escucha. Sí, no era solo yo entonces. Bueno, ¿Elmer o alguien más? No, yo la compañera que ya mencionó, como es en el registro de las propiedades, ¿verdad? No, que el matrimonio sí es válido porque ella se creó entre la fe notarial, aunque no se registró, no surtiría, pero digamos, efectos entre terceros, diría yo, entre las demás personas. Pero el matrimonio sí es válido. Sí. Pero uno poner, digamos, para que X persona le dice a alguien, mira, nos vamos a casar, se casan primero, pero para ese mismo día, como es alguien que tal vez le gusta tener otras relaciones, entonces le promete a otra, mira, nos vamos a casar,
y resulta que inscribe el segundo matrimonio. O sea, el segundo sí se inscribió, pero el primero no, aunque haya fe notarial, no sé si quedaría casi como lo mismo que sucede en el caso anterior que se daba en la clase del señor Castaner. Sí. No sé, ¿verdad? Supongo Vaya, yo. muy bien. Vaya, fíjense lo interesante que resulta a partir de sus preguntas o de sus respuestas, sus comentarios, sus experiencias, porque digamos que algunos conceptos que tenemos quizás no estén, digamos, 100% de acuerdo con la normativa. Y ahí es donde uno trata de explicar cómo es el asunto, ¿verdad? Por lo menos según lo que uno entiende también, ¿va? Porque no es que yo tampoco sea la panacea y que habla que bruto, ¿va? Que solo lo que él dice es cierto. No, yo simplemente comparto también a partir de mis propias experiencias y de lo que yo he leído, que no es mucho, cómo es que yo veo la cosa. Miren, vamos a decir de entrada que la relación patrimonial y la relación personal que nace de un matrimonio es de una naturaleza totalmente distinta, ¿verdad? A la que nace de un contrato de compraventa, donación, permuta y que recae en todo caso sobre bienes, ¿verdad? Sobre la propiedad. En el caso del matrimonio, digamos que por no ser un contrato, porque no lo es, sino más bien es una institución jurídica creada y tutelada por el legislador y de mucha relevancia pues para unos más que para otros, pero bueno, sigue siendo relevante. El matrimonio no participa, digámoslo así, de una misma solución en cuanto a como si fuera un acto patrimonial, ¿verdad? Es diferente. Hay un artículo en el Código de Familia que dice literalmente que el matrimonio se constituye y perfecciona por el libre consentimiento de los contrayentes expresado ante el funcionario autorizado. Ahí entra no solamente un notario, también entran alcaldes, gobernador, parece que el procurador, etc. Celebrado en la forma y con los demás requisitos establecidos en este código. Fíjense bien lo que sigue diciendo. Se entiende contraído para toda la vida de los contrayentes. Fíjense qué interesante, el código de familia. Se entiende contraído para toda la vida de los contrayentes. No está pues sujeto ni a plazo ni a condición. Aunque la muerte de una persona podríamos entenderlo como un plazo, porque de seguro va a llegar, pero no se sabe cuándo, un plazo indeterminado, así le dice la doctrina. Pero bueno, no está sujeto como de tal año a tal año, pues, sino que es para toda la vida de los contrayentes. Y ese inciso o artículo termina diciendo, y surte efectos desde su celebración. Con esta última frase, el Código de Familia se asegura de decir que se registre o no se registre, el matrimonio surte sus efectos desde que se celebra. Ahora, que podamos nosotros identificar, como lo hacemos en materia patrimonial, y decir, pero ¿será que esos efectos son entre las partes solamente, pero no los surte frente a terceros? Lo que implicaría que si se hacen dos matrimonios entre una misma persona y se registra el segundo antes que el primero, ¿será que se aplica aquel principio registral de prioridad que se traduce en que el primero en tiempo es el primero en derecho y que por ende el matrimonio que va a valer es el segundo, porque el segundo es el que registró y el primero no vale porque no se registró, o sea de que tiene prioridad el que se registró con respecto al que no se registró, o si ambos se llegaran a registrar,
el primero que se registró. Otra vez, no. No vamos a equiparar el matrimonio con transacciones patrimoniales, porque tienen una naturaleza jurídica distinta. Simple y sencillamente, si usted fue donde un alcalde, donde un gobernador, donde un procurador o donde un notario, tuvo que haber sido mayor de 18 años, o sea, ya con una capacidad mental suficiente como para razonar lo que está haciendo. Digamos que tuvo 20, 22, 25 y usted se casó, contrajo matrimonio. Miren, yo pensaría que ese hecho no es uno que a usted se le pueda olvidar. Es decir, a los 10, 12, 15 años se le olvidó. No, lo que pasa es de que solo estuvimos juntos un año y de allí, pues por problemas, la verdad es que no resultó. Fue una incompatibilidad terrible. Y un año duramos nada más, de ahí cada quien se fue por ahí. Y se me olvidó. O sea, no, ese no es argumento, pues, decir que se le olvidó que se casó. Pero bien, volviendo al punto original. Esta persona se había casado, pero el matrimonio no se había registrado. Entonces, confundiendo las instituciones del derecho, viene y dice, pues como no se registró, entonces no estoy casado. Y como no estoy casado, pues me voy a volver a casar. Ojo, y cuando el notario les pregunta, porque el notario, en el acta prematrimonial de la que ya les hablé, tampoco es de que solo la va a elaborar. Mira, vos recuperar un acta ahí, imprimirla, cambiar los datos, poner los datos de esta gente, imprimirla y que te la firmen. No. O sea, tampoco es una gran irresponsabilidad en el notario. No. El notario les tiene que leer a los novios, llamémosle novios, porque lo que están haciendo ahí es como declarando su voluntad de casarse. Les tiene que leer ciertos artículos que ya el Código de Familia le dice cuáles son, y se los tiene que explicar a los novios. Y obviamente les tiene que preguntar, mire señor o joven, mire señorita o joven, ¿usted está consciente del paso que quiere dar? Es decir, ¿usted siente que está en sus cabales ahorita? O sea, no anda usted con alguna sustancia dentro que le impide comprender lo que está haciendo. Usted está clara de qué es lo que... Sí, claro. Ajá. Mire, ¿y ustedes son parientes entre ustedes ahí? Entonces, no, que va, no, parentesco no tenemos. Ajá. Mire, señor, dígame, aquí, mirándome a los ojos, ¿y usted no se ha casado? ¿Usted está solterito? O si se casó, ya se disolvió, se divorció, se murió su anterior... ¿Usted está actualmente casado? No, yo no, para nada, no. ¿Y usted, señorita, qué me dice al respecto? ¿Usted está casada? No, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se pone a creer? No. Y le dicen que no. Entonces el notario en el acta le pone que ellos no tienen impedimentos, que comprenden lo que están haciendo. Ahí el notario puede darse el lujo de poner lo que él estime conveniente, que no han contraído matrimonio previamente, y él se lo pone. Pero lo que está poniendo no es cierto. No es cierto porque uno de ellos ya estaba casado. Entonces, ¿cómo queda en ese caso la fe pública notarial? Y no que es plena, pues. Si usted interpreta que esa plenitud alcanza o incluye la veracidad de las declaraciones contenidas en el acto, contrato o declaración que él está autorizando, allí es donde su interpretación no estaría bien. Porque, según lo que estamos leyendo, en los actos, y el matrimonio es un acto, contratos y declaraciones que autorice, esta fe será plena, pero solo tocante al hecho de haber sido otorgados en la forma, lugar
día y hora que en el instrumento se expresa. Pero no lo es en cuanto a la verdad de los hechos que se han insertado en ese acto, contrato o declaración. Repito, en cuanto a la verdad de esos hechos, no hay plenitud en la fe pública. No hay prueba en esa parte. Esa parte está sujeta a verificación. Otro ejemplo. Llegan dos personas, escritura en mano, y le dice la una a la otra, o mejor dicho, le dicen al notario, comenzando con una, mire, yo soy dueño de esta propiedad. Aquí está la escritura, está mi nombre. Y se la quiero traspasar. Esas son las palabras que usa la gente. No le va a decir, y quiero hacerle tradición. No, eso es para los abogados. Se la quiero traspasar o se la quiero vender. Disculpe, esa propiedad no tiene algún su clavo por ahí en el registro. Clavo, lenguaje popular. No tiene algún pereque. Es decir, no tiene algún gravamen. ¿Qué es eso, señor notario? Pues sí, algún embargo, alguna hipoteca, alguna anotación. No, que va, está limpia. Ok. Y usted en la escritura así se lo pone. Usted en la escritura le pone que está libre de gravámenes y de traspasos la propiedad y que efectivamente es de él, porque él así se lo está diciendo. Entonces, yo quiero que ustedes sepan diferenciar entre la verdad de lo que se está diciendo y la verdad de que se está diciendo. No queda muy claro, ¿verdad? Vaya, usted llega donde mi persona y me dice, mire, señor notario, yo tengo 20 años de edad. Ok, y yo le pongo en el instrumento y me dice que tiene 20 años de edad. Ok, es cierto que tiene 20 años de edad. ¿Quién sabe? Es decir, eso a mí como notario no me consta que tenga 20 años de edad. Eso no me consta. Yo no la vi cuando nació, ni le conozco sus cumpleaños ni nada por el estilo. Es decir, pero ¿qué resulta ser 100% cierto en ese contexto? Lo que resulta ser 100% cierto es que ella llegó en X día, a X hora, en X lugar, y que me dijo que tenía 20 años. Eso sí es cierto. O sea, es cierto que me dijo que tenía 20 años. Eso es lo cierto. Pero no es cierto que los tenga. ¿Me he dado a entender? Jóvenes aún. Sí, la entendemos. Bueno, sí la entiendo. Bueno, ojalá. ¿Cuál es la importancia o relevancia de esto? Miren, el notario no es responsable de la veracidad de las declaraciones que le hagan las personas. Es que miren, si uno fuera responsable de la veracidad de esas declaraciones, no, hombre, para esa gracia mejor no ejercer el notariado. Es que uno no es adivino, ni genio, ni mago, ni profeta, ni oráculo, ni tiene uno como parte de su instrumental una bola de cristal mágica, ni tira las cartas, ni lee las manos. O sea, no, hombre, o sea, uno no puede dar fe de que las cosas que le están diciendo son ciertas. Imposible. Pero uno sí puede dar fe de que en X fecha, en X lugar, a tales horas, vino fulano y me dijo esto y esto. Miren, para extremar el ejemplo,
para extremarlo. Viene donde un notario, un fulano, y dice, mire, señor notario, por favor, hágame un acta notarial ahorita. Sí, cómo no, con gusto, présteme su duda y cómo no. Y tómeme juramento, cómo no, vaya, jura decir la verdad, sí, le juro que le voy a decir la verdad. Vaya, okay. ¿Qué quiere que le ponga aquí bajo juramento? Que acabo de matar a fulano de tal. Ah, bueno, ¿qué? Y me dice que acaba de matar a fulano de tal. ¿Y cómo lo mató? Ah, le pegó un par de machetazos. No. Y le leí, le expliqué los efectos y firma conmigo y me firma y todo. Tengo un acta que contiene la confesión, el reconocimiento de una persona que me dijo bajo juramento que acababa de matar a un vecino, a quien sea. Vaya. Usted es fiscal. Fiscal, agente auxiliar del fiscal. Y esa acta cae en sus manos con una declaración ante notario. Usted dice contento, ya resolví el caso, ya tengo quien mató a machetazos a fulano de tal en tal fecha, porque aquí está la prueba. Va. A ver, Eric. Supongamos que usted le toca decidir si es culpable o no en base a esa acta. Eric, ¿cómo lo resolvería el asunto? Me refiero a Eric Rivera. Bueno, Laura, ¿qué piensa usted? Laura Sánchez. Gabriela. Miren que estoy evaluando. Ustedes podrían pensar que no, pero estoy evaluando. Gabriela. Nombre. ¿Cuál Gabriela, Lick? Ah, vaya, hay más de una. Gabriela Tatiana. Ah, pues sí soy yo. ¿Me puede repetir la pregunta, Ay, porfa? qué bonito, sí me estuve como 10 minutos exponiéndola. Es si le vamos a dar valor probatorio a esa acta notarial, que contiene la confesión reciente de una persona que manifestó bajo juramento que había cometido un homicidio. Estoy pensando. Me llega, porque esta profesión se ejerce pensando. Se aprende estudiando y se ejerce pensando. Miren, en base a las explicaciones que he tratado de darles, la fe pública en declaraciones como esta, concedida al notario, no es plena, como que si él hubiera intervenido o comprobado el hecho. No es plena. No le podemos dar un valor probatorio absoluto o indubitable a ese instrumento notarial. Definitivamente que no. Es plena solo tocante al hecho de haberse otorgado esa declaración en la forma, lugar, día y hora que en el instrumento se expresa. En otras palabras, es plena en cuanto a que en ese lugar, a esa hora, a ese día, llegó ese fulano y dijo esas cosas, las cuales el notario escribió. Pero que sean ciertas, ahí no tenemos plenitud de prueba. Sí, Eso porque, Lick, yo pienso que vamos a eso, pues, o sea, ejercer el notariado no solo implica eso, sino que dónde queda la veracidad, o sea, el notario tiene que saber, pues, y ver, como anteriormente usted lo decía en las clases anteriores,
ver que eso pasó, pues. No, y así también él forma parte como testigo, pero yo estaba pensando en eso, es imposible que tenga fuerza probatoria. Ajá. Disculpe que la interrumpa. Es que mire, el notario no tiene por qué haber presenciado los hechos que las partes le están comunicando para consignarlos en el instrumento. No tiene por qué. Es decir, no está obligado a estar seguro de que esos hechos son verdad. No está obligado. Si lo estuviera, no se podría ejercer la profesión. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a estar usted segura de todas las cosas que le están diciendo? Que está soltero, que no tiene, que comprende lo que está haciendo, que es el dueño de esa cosa, de esa propiedad, que la propiedad está libre de gravámenes. Es decir, hay un sinnúmero de afirmaciones que se le hacen al notario y que el notario no puede, por ser imposible materialmente, estar seguro de que sean ciertas. Imposible. Entonces, el notario perfectamente consigna en los instrumentos lo que las partes le están diciendo. Y eso sí resulta cierto, que se lo están diciendo, pero no que sea cierto lo que le están diciendo. Pero yo me imagino que en esos aspectos, o sea, esos ejemplos que acabo de mencionar usted, uno tiene que investigar, pues. No. Es como, anteriormente yo le quería decir que con respecto al matrimonio, bueno, yo como notaria obviamente le voy a pedir como prueba las partidas, pues, porque las partidas, tienen una marginación cuando X persona se ha casado. Óigame, las marginaciones se hacen como parte del registro, que precisamente yo les dije que no se hizo por ignorancia, por negligencia, por descuido, por atenimiento o porque simple y sencillamente no se quiso registrar. Hay personas que se casan y dicen no lo registremos, no, quedémonos así. No quiero cambiar mi estado familiar a nivel de documentos. Ejemplo, tengo un trámite en la embajada y si aparece que estoy casado, hoy me lo van a detener, me lo van a truncar. Entonces, hay matrimonios que se hacen y no queda evidencia externa. Es decir, hay gente que está casada, pero en sus papeles aparece como soltera. Hay gente que se casó, se divorció o enviudó, se volvió a casar y aparece soltero. O aparece casado con el muerto todavía, o con el que ya está divorciado. Hay tanto descuido en el manejo de la información. Y hay quien ni siquiera, no es porque no quiera, es porque no tienen los $10 para ir a reponer el DUI o para inscribir, que le piden como $2.50 en la alcaldía para poder inscribir. Entonces, volviendo al punto, es obvio que la misma ley le dice a usted como notario que tiene que solicitar las certificaciones recientes de las partidas de nacimiento de los contrayentes, en las cuales usted confiaría o esperaría que vengan esas marginaciones. Pero si no se registró, ¿de dónde van a venir esas marginaciones? La partida va a venir limpia, va a venir sin nada. Pero para eso está la declaración jurada, contenida en el acta previa. Porque usted le dice a los novios, vaya, bajo juramento, vamos a poner aquí que ustedes no tienen ningún problema para casarse. Y la veracidad de las partes. Si lo tienen, el problema va a ser de ustedes, no va a ser mío. Porque solo así puede ser. Es que no puede ser de otra manera. Mire, yo le vuelvo a decir una y otra vez, si se requiriera que uno investigara hasta estar seguro, solo investigando pasaría. Y no lo lograría. No lo lograría. Ok. Entonces, ya queda, gracias. Esa es la idea. A partir de sus dudas, de sus inquietudes, de su, a veces, digamos,
como resistencia. No puedo creer que un notario sea tan así como tan chiche darle paja. Usted podría pensar eso, si usted quiere. Y lo que le estoy diciendo es de que no hay ningún problema en que usted venga y me dé paja. No hay ningún problema, porque el problema no va a ser mío, el problema va a ser suyo. Cuando usted va donde un notario a darle paja, está dejando evidencia que le dio paja al notario. Porque si el notario dice, este fulano vino y me dijo esto, esto y esto, lo que resulta cierto es que él dijo eso. Pero que sea cierto, eso hay que todavía discutirlo a otro nivel. A otro nivel. Ajá. ¿Qué más? No, solo quería decir que entonces en este caso pues entenderemos por declaración jurada que es como un tipo de eximente de responsabilidad para el notario en caso de que la persona pues quiera hacer fraude. Miren, algunos cónsules allá en el extranjero, cuando legalizan la firma de una persona, porque esa gestión también la hacen, legalizar firmas, ellos le agregan a la razón que le ponen cuando legalizan una firma que no es auténtico. Sí, aparte de eso, de que es auténtica, le agregan que ellos no solamente se responsabilizan de la firma, pero no del contenido del documento. Esa aclaración que hacen los cónsules resulta totalmente innecesaria porque aunque no se lo pongan, no puede ser de otra manera. Imposible. Si yo voy a autenticar o legalizar la firma de una persona, mi actuación notarial se limita a dar fe de que la firma es auténtica, no de que las cosas que está diciendo en ese escrito sean ciertas. Eso a mí ni me importa, con eso te lo digo todo. Ni me importa si es cierto o no, ni me importa. Con eso se lo digo todo. Claro. Tampoco es que yo no voy a leer, porque imagínense que diga una serie de atrocidades y de insultos y de palabras soeces, tampoco yo voy a poner mi firma y sello en un... Claro, va, o sea, pero es extremando los ejemplos, pues. Siga, porque de eso estamos aprendiendo todos. ¿Algo más? Sí, yo solo quería hacer un comentario de lo que usted está manifestando, ¿vea? Okay. Igual no sé si usted se recuerda que se puso como de moda, vea, que a veces emigraban para Estados Unidos y de allá a veces pedían declaraciones juradas, vea, ante notario. Entonces, como dice usted, pues el notario espera lo que vienen a decirle, pero no puede deducir que aquello sea cierto. Entonces, la mayoría de gente decía, no, emigramos por ser amenazados por pandillas. Entonces, eso era como lo que se había puesto de moda, aunque a veces uno sabía que realmente no era cierto. Exacto. Entonces, yo pienso que las autoridades americanas tienen una noción de la fe pública un poquito diferente de la que tenemos nosotros en los países de Latinoamérica. Y es que allá se castiga con mayor severidad el fraude, la mentira, el falso testimonio, o como le llaman ellos, el perjurio. Aunque hay excepciones, ¿verdad? Hay excepciones, porque nunca las deja de haber, las excepciones. Recuerdo el caso de un presidente de ese país que cometió perjurio y no salió tan mal librado, que se diga, ¿va? Cuando mintió en cuanto a las relaciones que había sostenido con una pasante. Pero bueno, por regla general, digamos, pues allá son un poco más estrictos. Entonces, si una persona allá se anima a mentir bajo juramento y se descubre, no,
las consecuencias son terribles. Bueno, miren, no me lo están preguntando. Conozco el caso de un matrimonio que él y sus hijos están allá y ella literalmente no puede entrar, legalmente por supuesto, ni lo va a poder hacer sino hasta dentro de, no sé si son 10 o 20 años, porque esa es la sanción que se le impuso ante una cosa que no era cierta y que ella dijo. Entonces, ahí está, pobrecita, porque obviamente no se va a ir mojada, pues, no se anima, y no se puede ir hasta que le pase el tiempo de la sanción. Entonces, y luego allá, pues, mandarlo a la cárcel por un perjurio, también, pues eso es pan de cada día. Aquí, vaya a ver usted las estadísticas de cuánta gente por falso testimonio ha ido a prisión. No, hombre, si encuentra contaditos con los dedos de la mano, serían muchos si encontrara 4 casos en todo el país. Que por falso testimonio, aquí mentira es pan de cada día. Es como amenazar. O sea, amenazar aquí. Un profesor nos decía, yo no entiendo por qué aquí le dan tanta, que por amenazas, y a veces hasta van a capturar a una persona por amenazas. Si la amenaza es pan de cada día aquí. O sea, y el profesor nos decía, en aquel tiempo, hacía poco había fallecido un papa y se sospechaba que le habían puesto algo en el café, ¿verdad? Como le dije, para mandarlo de una vez al paraíso. Entonces, se manejaba pues Vox Populi, que lo habían matado. Entonces el profesor decía, aquí a cada rato le dicen, te voy a matar, hijo de la gran tal. Con que mataron al Papa, no te voy a matar yo a vos, hijo de tantas. Es decir, en nuestro medio, nuestra idiosincrasia es un poco diferente. Y por ello, yo creo que muchos se han aprovechado de esa coyuntura y de la credibilidad que las autoridades americanas le dan a este tipo de declaraciones. Si supieran, o bueno, quizás se hacen del ojo pacho, pero la verdad es de que aquí, como dice usted, lamentablemente llegaban al notario con esa instrucción de que elaboraran una declaración jurada en acta notarial y le ponían lo que las autoridades allá querían oír, pues, que sea cierto o no, ¿qué importa? Entonces, otra vez, el notario tampoco está para dar fe de que las cosas que le están diciendo sean ciertas. Si así fuera, repito una vez más, no vale la pena, porque la responsabilidad recaería en el notario si aquello resultara ser falso. Mira, aquí tenés una sanción, te vamos a suspender en el ejercicio notarial 2 años, 5, porque aquí resultó ser falso eso que pusiste ahí. Y todos los notarios estaríamos sancionados. Porque ¿cómo diablos vamos a saber si es cierto o si no es cierto lo que nos están diciendo? No hay manera, no hay manera. Por eso está este artículo. Un artículo que de manera muy puntual y clara nos explica esa situación. Bueno, el artículo 2 dice que los instrumentos notariales o instrumentos públicos son la escritura matriz, que es la que se asienta en el protocolo, la escritura pública o testimonio, que es aquella en que se reproduce la escritura matriz, y actas notariales, que son las que no se asientan en el protocolo. De esta manera, el artículo 2 indica, primero, que para esta ley, instrumento notarial e instrumento público son la misma cosa. Son términos sinónimos. Esta O lo está significando. Los instrumentos notariales o instrumentos públicos. Así como le puede llamar
instrumento notarial, le puede llamar instrumento público. Es lo mismo. Y son tres. La escritura matriz. La escritura matriz es la que se escribe directamente en esas hojas que, junto a otras, conforman lo que se llama protocolo del notario. Son hojas especiales que uno las compra con una autorización ya sea de la sección del notariado o del juez de primera instancia que corresponda. Y cuando uno las compra, uno las lleva a que se las legalicen. Y una vez legalizadas, siguiendo el procedimiento que en su momento vamos a aprender, uno ya las puede utilizar. ¿Y cómo las utiliza? Escribiendo en ellas. Usted puede escribir a mano si así lo desea. No hay ningún problema. Así con un lapicero, empezar a escribir en esas hojas. Son hojas rayaditas, son 20 líneas por frente. El frente, 24 líneas, al reverso, otras 24. Y usted escribe en ellas. Claro que a estas alturas del partido, estar escribiendo a mano resulta obsoleto, anacrónico, inconveniente, poco práctico, hasta tonto. Bueno, pero podría darse el caso de una situación excepcional en donde tenga que hacerlo y no hay problema, lo puede hacer a mano, con un lapicero. Voy a empezar a escribir en el protocolo, no hay ningún problema. Pero, lógicamente, pues es más práctico, más moderno, más eficaz, más efectivo, más rápido también, utilizar pues herramientas tecnológicas como una impresora y una computadora, perdón, en la cual estén ya, si es posible, grabados de antemano los distintos instrumentos y solamente se actualizan y se imprimen utilizando la impresora. Allí, en el protocolo, es donde firman los otorgantes o los comparecientes, mejor dicho, porque hay una diferencia entre otorgante y compareciente. Mejor utilicemos el término genérico. Los comparecientes, y también firma el notario, cerrando el instrumento con su firma, el notario. Allí el notario no pone su sello en cada instrumento junto a su firma, no, solo la firma. Firman los comparecientes, firma el notario como último que firma. Esa es la escritura matriz, la que se asienta, la que se escribe, la que se redacta, la que se imprime en el protocolo, directamente. ¿Alguna pregunta en cuanto a la escritura matriz? ¿Todo claro? Vale. La escritura pública o testimonio es la reproducción que se hace de la escritura matriz. Hay dos maneras de hacer esa reproducción. La primera es sacándole fotocopias. Sacándole fotocopias a lo que se escribió en la matriz. Claro que tiene que ser una fotocopia de ese instrumento solamente, no del anterior ni del siguiente, sino que del instrumento del cual quiere usted obtener un testimonio, el cual también se llama escritura pública o testimonio. Solo de ese tiene que sacar copias. Si usted, como se lo he sugerido, va a una oficina de un notario y le pide permiso para aprender allí, aunque sea 1 hora diaria o 2 horas cada 2 días o 3 a la semana, no sé, ahí usted decide, se va a dar cuenta de que
extender o preparar testimonios por vía de fotocopia es muy práctico, pero lleva un poquito de trabajo ahí secretarial, llamémosle así, trabajo práctico. Porque, como les repito, no hay que incluir en el testimonio de la escritura número 5 la parte final de la escritura número 4, ni la parte inicial de la escritura número 6, solo la número 5. Como en el protocolo a veces una escritura termina a mitad de la página, luego las firmas, y ahí empieza la otra, en una sola página tenemos el final y el inicio de dos escrituras diferentes. Entonces ahí, para sacar el testimonio, pues hay que pues a veces recortar un pedazo de papel y ponerlo en la parte final de la escritura que no queremos, para que en la fotocopia no salga. O sea, son como pequeñas estrategias que solo la práctica le enseña. Y por eso es que usted tiene que ir, pues aunque sea una vez, a la oficina de un notario, que hay muchos, para que le apoye en eso. La otra manera de sacar testimonio es reproduciendo íntegramente lo mismo que se escribió en la matriz. Es decir, lo mismo que imprimió en la matriz, lo imprime en hojas de papel normales, llamémosle así, en hojas de papel simple, hojas de papel bond. Sería bueno comprar un papel cuyo grosor no sea tan delgado, pues porque la duración depende del grosor y hay diferencia en el grosor del papel. Sería bueno, pues, para los testimonios que el grosor sea, le llaman base 20, pero a veces, según la papelería que hizo ese papel, a veces le dan gato por liebre a uno, pero traten de utilizar un papel que no sea tan delgado, que no sea transparente. Manifold le dicen a ese papel así transparente, que se logra ver de un lado a otro, sino que un papel algo gruesecito para que el testimonio le quede en papel un poco firme. Recuerden que está diseñado para durar en el tiempo ese testimonio. Ahora, lo único que usted no podría, digamos, incluir en esta transcripción literal es la parte de las firmas. En la fotocopia sí. Es decir, a la hora de fotocopiar, usted incluye las firmas tanto de los comparecientes como la firma del notario, de tal manera que vaya en la copia. Pero en la transcripción, ahí no, porque como es transcripción literal, volver a imprimir lo mismo en hojas de papel, ahí con las firmas lo que se hace es de que se leen las firmas y se escribe, separado por comillas, la forma en que las firmas se leen, incluyendo por supuesto la firma del notario. Y como parte final de un testimonio se le pone una razón indicativa de a qué folios corresponde esa escritura, de qué folio a qué folio pasó, y lugar, fecha, libro de protocolo, fecha de caducidad del protocolo y a quién se le va a extender. Vamos a aprender en esta asignatura a redactar la razón esta de que les estoy hablando, que convierte esa copia o esa transcripción en un testimonio o escritura pública. ¿Alguna pregunta en cuanto a los testimonios? Yo sé que ahorita para ustedes esto podría ser como ver llover. Ay, no tengan ni la menor idea de qué estoy hablando. Pero estoy tratando de explicar el artículo 2 de la ley de notariado para que ustedes comprendan a qué se refiere la ley cuando habla de escritura matriz
¿Y a qué se refiere cuando habla de testimonio o escritura pública? Y finalmente, las actas notariales, esas no se asientan en el protocolo. A las actas le vamos a dedicar un estudio por aparte, en otro bloque incluso de aprendizaje, y baste por el momento decir que a diferencia de la matriz y de la escritura pública que reproduce la matriz, estas, con una sola excepción, no se asientan en el protocolo. Y esa es su principal característica. Las actas no se asientan. Ok, artículo 3. Vamos a ver si Giselle Flores, Giselle, ¿nos ayuda a leer ese artículo, por favor? Artículo 3. El artículo 3. La función notarial se podrá ejercer en toda la República y en cualquier día y hora. Asimismo, se podrá ejercer esa función en cualquier día y hora en países extranjeros para autorizar actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Muy bien, Giselle, muchas gracias. Vaya, según esto, la función notarial no tiene una circunscripción territorial específica. Ejemplo, si usted está domiciliado en San Miguel o en La Unión o en Morazán, no tiene límites para el ejercicio de esta función, sino que lo puede hacer en cualquier lugar del territorio nacional y en cualquier día y hora. No hay como días hábiles, ¿verdad? Que solo de 8 a 5 y los domingos no. No. En cualquier tiempo se puede ejercer. Y en países extranjeros también, en cualquier día y hora. Pero aquí viene el pero que ustedes tienen que saber comprender y aplicar. Y es para autorizar en el extranjero actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos en El Salvador. Esa es una limitante que tiene el ejercicio notarial cuando se pretende ejercer en países extranjeros. Que usted no puede ejercer el notariado así para cualquier acto, contrato o declaración. No. Solo puede ejercerlo para actos, contratos o declaraciones que solo deban surtir efectos aquí en el país, en El Salvador. Por ejemplo, y quizás el ejemplo más común, son los poderes. Ese quizás sea el pan de cada día de los notarios que han optado por llevar su función notarial a países extranjeros. Pero también podemos pensar en una compraventa seguida de tradición de un inmueble situado aquí en el país. Eso también es perfectamente posible y válido de hacerse allá, porque esa transferencia en realidad sus efectos los está surtiendo solo aquí en el país. Pero ¿qué me dicen, y para no ir tan lejos, de un matrimonio civil? ¿Será que un matrimonio solo surte efectos en El Salvador? Es decir, si yo contraigo matrimonio, ¿el matrimonio tiene efectos solamente aquí en el país o los tiene en cualquier lugar del planeta o del universo? Y es universal. Claro. Es decir, si usted se casa aquí en el país, no por ir a Honduras o a Guatemala,
en ese lugar va a estar soltera. O sea, en esos otros países está igualmente casada o casado. Es decir, los efectos del matrimonio se producen en todo el mundo. Y por ello, un matrimonio, un notario, no lo puede realizar en países extranjeros. No se puede. Ustedes saben que existe la figura del matrimonio por poder. En el Código Civil, en el Código de Familia, se permite que un matrimonio se pueda realizar por medio de un poder. Es decir, no es necesaria la presencia física de alguno o incluso de los dos contrayentes para que se pueda celebrar válidamente un matrimonio. Podría hacerse por medio de apoderado. ¿Qué me dicen del poder para casarse? ¿Será que ese poder sí se puede otorgar allá en el extranjero? Sí lo pueden otorgar. ¿Por qué? Bueno, yo lo que en la práctica es lo que he visto es que buscan allá un notario salvadoreño al consulado y elaboran el poder para poderse casar acá en El Salvador. Ok, entonces ese conocimiento usted lo adquirió porque en su práctica ya vio uno o quizás más de un caso, ¿verdad? Donde pues usted vio que se hizo, quizás tuvo en sus manos un ejemplar de ese poder y dijo, bueno, se puede, ¿verdad? Pero pero ¿cuál sería la explicación del por qué sí se puede? O en otras palabras, ¿por qué no está prohibido? Vale, mire, ¿por qué lo digo esto? Mire, porque usted podrá tener mucha práctica, pero de repente se puede encontrar con lo que se denomina una práctica viciada. Es decir, de repente se puede topar con que se hace algo en la práctica, pero no tiene fundamento legal. Le voy a poner un ejemplo. En la práctica, en el registro, observan las compraventas ya solo porque está hipotecado el inmueble. Es más, se atreven a ponerle en el auto donde hacen la observación que se necesita el consentimiento del acreedor para que se pueda inscribir la venta. Mire, eso es una práctica registral, pero es una práctica viciada, no tiene base legal. Todo lo contrario, es antilegal lo que hacen. Pero nomás lo pongo como un ejemplo porque miren, nosotros estamos en la universidad, en la academia, en donde pues se desea o se espera tener un conocimiento científico de las cosas, no un conocimiento común o cotidiano o empírico o vulgar, como también se le llama, sino un conocimiento científico. Y el conocimiento científico se caracteriza porque da razones, da explicaciones, es decir, explica el porqué de las cosas, como son, como deberían ser. Entonces, con eso en mente, aquí pues habría que depurar una respuesta a la pregunta que yo le he formulado, del por qué sí se podría, tratándose de un poder, aunque no se puede, tratándose del matrimonio, pero sí de un poder. Entonces, miren, no hay que complicarse mucho. La respuesta está aquí mismo, en el mismo artículo, en la misma parte que tengo aquí subrayada o remarcada con otro colorcito. Y es que el poder se ha otorgado para que surta efectos solo en El Salvador, porque ese matrimonio se va a realizar aquí en El Salvador solamente. Entonces, se cumple con esto de que se está otorgando para que surta efectos solo en El Salvador. El poder se utiliza en El Salvador y ahí muere el poder una vez que se realiza el matrimonio.
Pero el matrimonio en sí, ese no puede tener efectos solo en El Salvador, sino que los tiene en todo el mundo. Bien, lamentablemente ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes tomar la correspondiente asistencia. Recuerden, por favor, que están con una tarea pendiente y el nivel resolutivo, que es el de en medio para aprobar suficiente, es el de un solo archivo. El autónomo, ya usted hizo dos archivos, y para el estratégico usted hizo 3. Vean la diferencia. Usted hace solo uno, con los 3 estrategias de aprendizaje, está bien, resolutivo. Me hace 2. Felicidades. Del resolutivo pasó al autónomo. Pero me hace los 3. Entonces sube al estratégico. Así lo vamos a entender. Como un esfuerzo adicional. Como ir más allá de lo requerido. Espero que me puedan comprender. Ok, voy a terminar de grabar. Si es que todavía estoy grabando. Sí. Y